Continuamos en esta nueva temporada 2023 de Stock Disponible con una nueva sección. Vamos a desentrañar la filosofía, el juego que se esconde detrás del poder con el académico y doctor en filosofía Mario Suarzo. Ahí con Succession, ¿eh? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por la presentación también. Y bueno, qué bonitas las imágenes. Me gusta eso del juego del Monopoly, que mucha gente no sabe, ¿no? Que es un juego que nació originalmente como un juego anticapitalista y que el capital lo capturó. Así que también es interesante el poder. Como tantas también... personas, como tantas cosas. En verdad, está bien buena la cortina, ¿eh? Muy bien, al equipo, a todo el equipo. ¿Eh? Muy notable, ¿eh? Y la música también, ¿viste? Sí. ¿Viste la serie? Sí. Ahí sí que hay poder, ¿eh? De todo tipo. Ahí hay poder, así es. ¿Cómo podemos definir tu sección? ¿Cómo se puede entender lo que es un mapa de poder, Mario? Para que lo hablemos semana a semana después. Es muy bonita la imagen del mapa, me encanta como concepto por varias razones. Por una parte, porque ya en el pensamiento contemporáneo de la filosofía se dice que el mapa no es el territorio, por lo tanto siempre los mapas están adecuándose y están constantemente relacionándose con la realidad y necesitan el hacer ese trabajo, no se cierran completamente. Y lo segundo, que me gusta también por Borges, ¿no? Porque también era un aficionado a los mapas y que tenía una obsesión justamente con esta relación de que el mapa podía llegar a representar o no la realidad. De hecho, hay un famoso cuento de Borges dentro donde es que va diciendo que un mapa es tan perfecto que incluye el mapa dentro del mapa y dentro del mapa, ¿no? Como esto de los espejos dentro de los espejos. Ya, y en este mapa, ¿de qué cosas vamos a hablar hoy día? ¿De cómo aterrizamos la realidad y el poder en Chile de acuerdo a lo que estás diciendo? Bueno, el día lunes estuvimos en un baremo, ¿no? En una discusión, un punto de separación entre lo que era este debate sobre oposición y gobierno, entre lo que es dos miradas con respecto a la política. Y una de las cuestiones que a mí me ha causado bastante dificultad es justamente esta indiferenciación, que no es solo nacional, es internacional, respecto de la relación entre los gobiernos o las oposiciones y los gobiernos o la izquierda y la derecha. Unas fuerzas que cada día se asemejan más y cada día están más marcadas por una identidad política, ¿no? Incluso lo que más los diferencia es una cuestión estética más que un tema de fondo. Perfecto. Más que un tema de fundamentos. Analicemos entonces la siguiente frase, ¿no? Y vemos las fichas, ¿no? Que tiene el gobierno entonces en este mapa. Esta. La privatización del estrés de Mark Fisher, ahí en la imagen. La privatización del estrés. Qué interesante concepto, ¿no? ¿Qué quiso decir Mark Fisher, ¿no? ¿Quién es Mark Fisher primero y qué es lo que se esconde detrás de esta frase? Bueno, Mark Fisher, ahí está el libro, por si alguien lo quiere revisar. El libro se llama justamente Realismo Capitalista. ¿Ya? No hay alternativa, ¿no? Como una gran pregunta que se hace Mark Fisher. Mark Fisher es un autor inglés contemporáneo que falleció, se suicidó, de hecho, justamente muy sintomático respecto a lo que va a ser su propia obra. Ya. Y este libro, bueno, se ha vuelto una especie de bestseller filosófico en los últimos años. Es su obra, de las pocas obras que aparece publicada. La mayoría de sus cosas fueron publicadas en blogs, no tanto en libros. Bueno, y aquí esto es una especie de epílogo, una especie de cierre dentro del libro, donde el autor lo que aborda es, por una parte, el tema de la disolución de lo que son los sistemas de bienestar en los países europeos, una cuestión que está muy en boga a propósito de que justamente ayer la ministra Camila Vallejo recordaba que hoy día se estaba formando una especie de sistema de bienestar, una especie de protección, un estado social de bienestar en Chile. Una cuestión bastante discutible porque es difícil pensar que con 250.000 pesos podemos construir, de que se va a pagar, ¿no? Podemos construir un estado de bienestar cuando no alcanza ni siquiera la línea de la pobreza. Entonces, es discutible esto. Bueno, ¿qué significa este desmontaje del estado de bienestar y por qué Mark Fisher le interesa tanto? Por una parte, porque los que desmontan el estado de bienestar realmente son los gobiernos progresistas, son los gobiernos que nosotros tenderíamos a llamar gobiernos de izquierda. Eso es algo muy interesante porque... ¿Cómo entendemos, disculpa, primero, un estado de bienestar, ¿no? Para entender un poco lo que se está desmontando y qué tiene que ver también con el crecimiento del individualismo y de la ultraderecha. Muy buena pregunta, ¿no? A partir de ese elemento. El estado de bienestar es una cuestión que surge en el contexto del siglo XX, principio del siglo XX, como una reacción del sistema capitalista con respecto al crecimiento del comunismo, del socialismo, especialmente después del triunfo de la Unión Soviética. Y recordemos que el triunfo de la Unión Soviética tuvo aparejado el desarrollo de varios países donde es que hubo intentos de construcción de gobierno socialista. Por lo tanto, se generó un temor muy grande en la City de Inglaterra y en otros
otros lugares en Estados Unidos y en otros países europeos respecto de la posibilidad de un desfonde del capitalismo. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron políticas que ampliaban los derechos sociales, ampliaban la seguridad social y hicieron nacer los derechos de segunda generación que van a quedar consagrados después en lo que son la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Perfecto. Estos derechos de segunda generación son derechos a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la previsión, el derecho al descanso, etcétera. Una serie de derechos que tienen fundamentos sociales y que habían sido reivindicados durante todo el siglo XVIII por parte de los movimientos socialistas, comunistas y anarquistas que habían, por diferentes medios, intentado constituirlo. Y lo interesante es que el estado de bienestar nace, se desarrolla, alcanza su apogeo justamente con lo que es el sistema fordista de producción, que es este modelo de producción en serie, donde es que tenemos trabajadores que realizan el mismo trabajo, que realizan una misma... ¿Y tú decías entonces que este sistema de bienestar hoy día está en crisis? Totalmente, a nivel nacional e internacional. A nivel nacional no nos queda mucho. Tenemos muy poquito de lo que era el sistema de bienestar anterior chileno, aunque alguna vez existió algo semejante, hasta el año 73, incluso podríamos ir hasta el año 81, podríamos plantear, porque es el gran momento de las reformas neoliberales por parte de la dictadura. Pero también no es menor que justamente este sistema también se empieza a desmontar internacionalmente en Inglaterra, en países como Francia, Alemania, etcétera. Mario, ¿y qué pensaría entonces Fischer de las propuestas del gobierno chileno de tener un estado de bienestar? ¿Con qué se estaría topando el gobierno chileno? Bueno, ahí lo primero es justamente que para Fischer el estado de bienestar está directamente relacionado con este tipo de trabajador fordista, ¿no? Con este tipo de trabajador que va construyendo derechos sociales. Y lo que caracteriza el trabajo en la actualidad, que se le conoce como trabajo postfordista, es justamente los altos niveles de precariedad y, por supuesto, el tema de que uno no tiene la seguridad social de ningún tipo. Él pone el ejemplo, parte justamente este artículo con el caso de un trabajador precario en algún momento que va a comprar supermercado y por demorarse 10 minutos en responder un correo pierde un trabajo. Entonces él dice, bueno, esa es la realidad, ¿no?, de lo que es estas personas que trabajan sin estos criterios de seguridad social que existían antiguamente, porque están condenados a tener que estar constantemente disponibles para el trabajo, si no de otra forma pueden perder la oportunidad y por lo tanto quedar en una situación de precariedad mucho mayor. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que esto ha venido unido al desmontaje, por una parte de la familia tradicional y por lo tanto también de lo que son los crecimientos de población, que era una característica de la sociedad occidental hasta la década de los 70. Teníamos una población que iba en crecimiento. Hoy día tenemos poblaciones que envejecen. Y eso es una cuestión muy importante porque los sistemas de seguridad social requieren una tasa de renovación de los trabajadores. Si no hay esa tasa de renovación, no se pueden cubrir. Es un drama de Occidente, ¿eh? De Occidente, por supuesto. No es lo mismo en África, ni es lo mismo en Asia, ni es lo mismo justamente en América Latina, donde es que la mayor parte de los países todavía siguen teniendo tasas de crecimiento a favor. Salvo Chile, justamente los tres grandes países más afectados respecto a las tasas de decrecimiento son Argentina, Uruguay y Chile. En el caso de Uruguay es bastante característico. Y esto también es interesante porque pareciera que está asociado, esto es una tesis que Fischer también desarrolla, a el énfasis en el individualismo, ¿no? Pareciera que los mayores niveles de confort, los mayores niveles de seguridad propios de estas sociedades desarrolladas llevan a que la gente no quiera tener familia, no quiera tener hijos y por lo tanto también angostan lo que son las posibilidades del derecho de la seguridad social, porque las previsiones no pueden surtirse con la gente que está trabajando actualmente, sino que requieren las tasas de renovación de nuevos trabajadores. En la medida que los nuevos trabajadores son menos que los que hay hoy día, no va a haber posibilidades de cubrir la previsión social para gente como nosotros, ¿no? De la gente de cierta edad que vamos a jubilar probablemente en 15 años, 20 años más, ya no vamos a tener la seguridad social que hoy día podría existir. Ah, mira, o sea, vamos en retroceso en ese sentido. Exactamente, y eso eso hace también que gane el individualismo sobre la idea colectiva y la solidaridad, ¿no? Exactamente. Que es lo que está pasando, por ejemplo, la pelea de fondo que hay con el sistema de pensiones. Exactamente, y ahí es una pérdida, una cuestión medianamente perdida, ¿no? Por dos razones. Por una parte, porque los 10%, la salida de los 10%, fortaleció ideológicamente a las AFP, en la medida que la gente recibió plata, ¿no? Vio su plata, pudo pensar que la plata estaba ahí, porque durante mucho tiempo se pensaba de que la plata era una cuestión medio volátil, ¿no? Lo que se encontraba en la AFP. De hecho, no era menor que de un momento a otro se pasaba de 220.000 millones de dólares a 180.000 por crisis económica. Entonces, se sentía esa volatilidad del capital con el 10% se potenció esto. Y segundo lugar, también con el hecho de que el polo individual es lo que hemos visto, es lo que nosotros tenemos. El polo social, en cambio, ya no existe hace más de 20 o 30 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente no tiene una perspectiva positiva porque no lo puede comparar. ¿Con quién se puede comparar? Con la gente del INP. Pero el INP, que es un sistema de reparto, justamente, son muy poquita la población que está afiliada a ella, son gente mayoritariamente anciana, y también las Fuerzas Armadas, que también tienen un sistema de
reparto. Perfecto. Entonces, ahí tenemos un elemento. Entonces, esta crisis de la familia, esta crisis del sistema de bienestar y, en último término, el crisis de la democracia representativa, de las democracias liberales, que es el otro gran tema, ¿no? Que vemos justamente, y hoy día se ve fuerte en España, cómo pareciera que las diferencias entre la derecha y la izquierda se tienden a diluir. ¿Cómo se enfrenta el gobierno entonces en esta realidad de Fischer, en esta privatización del estrés y con el Parlamento además que tiene, ¿no? en contra? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí habría que decir que hay una forma de construir estrategia por parte del gobierno que podríamos haberla discutido. O sea, el gobierno apostó todo al simbolismo. Cuando comenzó fue muy fuertemente este tema de los símbolos, el discurso de Asunción citando a Allende, etcétera. Y el problema es que los símbolos te permiten ganar en un corto plazo, pero que en el largo plazo no funcionan si no van asociados a realidades. Y ahí es donde es que nosotros tenemos la contradicción, porque el gobierno lo que nosotros estamos viendo es lo contrario a lo que históricamente parecía decir. De hecho, Estos casos de corrupción que hablábamos con Osandón, por ejemplo, le pegan, ¿no?, muy fuerte entonces a esa identidad. A esa identidad, el tema de la corrupción, el tema de ciertos niveles de privatización de recursos naturales, la misma concepción, ¿no?, de lo que fue la ley estrella, la ley emblema del Ministerio del Trabajo, que fue el tema de la rebaja del horario laboral, pero que fue aparejado, fue unido a una mayor flexibilidad laboral, y los patrones hoy día tienen mucho más posibilidades de construir horarios no salvaguardando lo que son las 8 horas corridas, ¿no?, sino que pueden tener posibilidades de no pagar horas extras, reduciendo la jornada a menos días y por lo tanto hacer trabajar a la gente por más tiempo. Pero era eso nada, porque tiene un Congreso que es adverso. Es que ese es el tema, por eso digo que ahí hay una segunda opción, que es la opción, por ejemplo, que ha tenido Lula o que han tenido Petro en Colombia, donde lo que ellos han hecho ha sido apostar justamente a las bases sociales, que son las que llevaron finalmente a este gobierno al poder. Hay que recordar que este gobierno es un gobierno que surge de personas que se movilizan en el año 2011, que aparecen en el año 2019 como uno de los partidos o de las fuerzas políticas que apoyan las movilizaciones en la calle, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto te desafectas de esa base social que fue la que te sustentó y obviamente ya no tienes ninguna fuerza, ninguna capacidad de poder negociar, porque empieza esa desafección a afectar las bases de apoyo, y cuando ya no hay bases de apoyo, el quiebre es total, no hay una separación radical. Además tiene un contexto histórico que son los 50 años del golpe civil y militar. Claro, o sea, también hay que responder a eso, ¿no? Era un contexto que daba para mucho, ¿no? Era un contexto que podría haber permitido abrir espacios de debate, espacios de discusión, etcétera. Y la verdad es que desde el inicio creo que la elección fue mala con respecto a lo que era el coordinador de esto, que ya salió, ¿no?, el exdirector de The Clinic, quien Matías Fernández. Sí, tenía una mirada, ¿no?, bastante light respecto a lo que era justamente los 50 años. En los 50 años, hoy día, por ejemplo, nosotros podemos comparar con lo que está ocurriendo en Argentina, que cumple 40 años de la recuperación de la democracia, un punto que nos une, ellos 40 años de recuperación de la democracia, nosotros 50 años de pérdida de ella. Bueno, nosotros lo que vemos con Argentina es que ha significado una revalorización del nunca más, ha significado una revalorización de la idea de la sociedad argentina como algo que no puede construirse sobre la idea del enemigo interno. Bueno, esa retórica todavía nosotros la vemos hoy día operando en Chile, ¿no? Y eso es interesante porque nosotros podríamos decir que Chile es mucho más radical en su proceso de desmontaje político respecto a la dictadura, pero no logra traducirlo en un acuerdo social, un acuerdo cultural respecto a la dictadura y respecto a lo que es el proceso posterior, el proceso de recuperación de la democracia. Hay que recordar que aquí se ha puesto mucho el énfasis en el tema de las víctimas, que está muy bien, porque efectivamente fueron una parte de la dictadura, pero no se ha puesto tanto el énfasis en el tema de la resistencia. Hay que recordar que aquí en Chile fue un ícono de las resistencias internacionales contra las dictaduras. Entonces, ahí hay dos momentos dentro de lo que fueron la dictadura militar. Nuestra sociedad es culpa, pero bien líquida. O sea, si tú hubiese hecho esta conmemoración hace 40 años, como los argentinos, ¿no?, que se cumplen 40, hace 10 años Chile pensaba completamente distinto. En términos de encuestas, si quieres, tuvo de sondeos. Claro, lo que pasa es que esto es interesante, a propósito de lo que dice justamente Mark Fisher, ¿no?, cuando es que uno llega a una situación donde es que lo que no hay son diferencias, donde es que no hay posiciones políticas antagónicas, sino que tienden a acercarse hacia el centro y tienden a ser cada vez más parecidas. Por supuesto que no hay ninguna fuerza que sea capaz de salir por la orilla y dirigir de un modo distinto. Pareciera que se conforma un consenso, y eso es lo que él llama realismo capitalista. El realismo capitalista es esta
creencia de que es imposible cambiar cualquier cosa, de que uno dice, bueno, a mí me gustaría tener un sistema distinto, como lo dice Gabriel Boric, ¿no? Pero no sé cómo, ¿no? Es como esa perspectiva de no saber qué hacer. Y eso es una de las grandes... Porque te atrapa, ¿no? Te atrapa, claro, por supuesto. La superestructura, como diría Marx. La falta de esperanza es una cuestión que es anonadante. La gente, al perder la esperanza, ¿cuándo perdemos la esperanza? Cuando no somos capaces de articularnos colectivamente. Cuando solo construimos con elementos individuales. ¿Por qué? Porque el elemento individual te lleva a tratar esto como si fuera mi problema personal. ¿Y cuál es la solución para un problema personal? Medicalizarte. Y por eso es que ha tenido tanto éxito todo este tema de los libros de autoayuda, más la medicalización. Tenemos una de las sociedades de Latinoamérica más enfermas en términos de salud mental. El caso de, ¿cómo se llama?, grupos como los sistemas, los que trabajan en el ámbito médico o los profesores que tienen tasas de salud mental casi de 50% de enfermedades, con tasas de deserción a los 5 años. En el caso de los profesores, de un 40%. ¿Por la falta de esperanza también? Sí, yo creo que es la falta... Justamente es que es imposible construir esperanza cuando, por una parte, no tienes posibilidades de alternativas, no hay otra alternativa más que lo que tenemos hoy día, y en segundo lugar, cuando no hay construcciones colectivas que sean capaces de hacerse cargo. Y porque además todavía el discurso de la izquierda, el discurso de estos pensamientos que no están de acuerdo con lo que existe hoy día, no han sido capaces de renovarse para hablarle justamente a estos trabajadores posfordistas, a estos trabajadores precarios. Le seguimos hablando y seguimos pensando en las luchas sociales, cómo se construían bajo la lógica de los sindicatos fuertes, bajo la lógica de las organizaciones de trabajadores fuertes, etcétera. El mismo colegio de profesores hoy día representa menos del 20% del total de los profesores que ejercen en el sistema. Además, esa población es una población altamente envejecida, casi el 50% son gente muy mayor, a propósito que ayer hubo un paro de trabajadores de la educación, profesores, y además de eso tenemos el hecho de que no hay una identificación con las viejas historias de lo que es el tema de la docencia. Un ejemplo de esto es que seguimos celebrando el Día del Profesor el 16 de octubre, que es la fecha que estableció la dictadura. O sea, estamos a 50 años del golpe y seguimos celebrando el golpe cuando la dictadura lo puso. Mucha gente no sabe que el Día del Profesor se celebraba el 11 de septiembre hasta el año 1973. Entonces, ¿cómo nosotros no hemos...? No, claro, no se sabe. Y de hecho, una de las cosas que ese día, la Escuela Normal, donde es que yo estoy y trabajo justamente ahí en el Metro Universidad de Santiago, esa es la antigua Escuela Normal Abelardo Núñez, donde es que nació la educación básica pública en Latinoamérica y en Chile, porque fue la primera escuela fundada justamente bajo este amparo del sistema francés y que creó la educación pública básica en Chile. Interesantísimas conversaciones, ¿no?, de este juego del poder con la filosofía que se esconde detrás de ello, con Mario Sobarzo, doctor en filosofía. Gracias, Mario. Interesantes. Me quedaron muchas preguntas en el tintero, pero las analizaremos semana a semana. Por ejemplo, ¿qué es lo que sería entonces hoy la izquierda y la derecha? De acuerdo a algún pensador que tú nos traigas a colación, analizando también la actualidad chilena, ¿no?, a partir de estos grandes pensadores, ¿no? El de hoy, Mark Fisher. Muchas gracias. A ti, Mario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias también por la sintonía. Como ves, conversaciones necesarias de este Living Ciudadano en esta comunidad del pensamiento, que noche a noche estamos formando desde Vía X, tu propia vía. Hasta mañana.